Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas ahora. Tu Espíritu Santo está con nosotros. Tu Espíritu Santo está en nosotros. Y pedimos, oh Dios, Espíritu Santo, que obres iluminando nuestra mente, abriendo nuestro corazón y depositando verdad allí en nuestro corazón, una verdad que transforme nuestras vidas, verdad que nos ayude a caminar en la santificación, verdad que nos motive a buscar ser siervos obedientes en el poder de tu Espíritu. Espíritu Santo, te pido también que vengas y obres en mí, que me uses. Aquí estoy, Señor, como materia dispuesta para ser usado, para comunicar físicamente lo que es verdad espiritual. Solamente con tu ayuda lo puedo hacer. Y Señor, pido por todas las personas que me escuchan y que me escucharán, pidiéndote que lleves a cabo tu obra en sus vidas por medio de este mensaje. Estamos aquí, Espíritu Santo, manifiesta tu presencia obrando en nosotros. Somos materia dispuesta, abrimos nuestro corazón. Ven y haz tu obra, Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén. Este mensaje le he puesto: el Espíritu nos da vida y poder. El Espíritu nos da vida y poder. Y estamos en nuestra serie Caminando en el Espíritu, y en estos últimos domingos hemos estado hablando precisamente de caminar en el Espíritu. ¿Qué significa esto de que nosotros debemos andar en el Espíritu y no en la carne? Y voy a empezar a leer desde el 5. Alex predicó la semana pasada del 5 al 8 y yo voy a empezar de ahí del 5 y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, empezamos a ver al entrar en el capítulo 8 de que nosotros estamos llamados a caminar, a andar en el Espíritu. Todo lo que estuvimos viendo sobre el Evangelio y sobre el llamado que se nos hace a vivir conforme a la justicia, obedeciendo a Dios, que ya no debemos de dejarnos llevar por el pecado, porque el pecado ya no reina sobre nosotros, como estuvimos cantando en esta canción tan excelente. O sea, ya no tenemos por qué hacerle caso a la carne, ya tenemos por qué hacerle caso al pecado. Hemos sido liberados
Pero el chiste está ahora, ok, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vivimos en obediencia? ¿Cómo es que crecemos en santidad? Y el capítulo 8 empieza a hablar de esto y empieza a hablar diciendo, para empezar tienes que partir sobre el hecho de que ya no hay condenación. Ya han sido liberados de la condena del pecado, de la culpa del pecado. Cristo llevó eso en nuestra cruz. Ya lo enfatizó y lo remachó el apóstol Pablo en los primeros capítulos de esta carta. Ya no hay condenación. Pero también nosotros entonces ya no debemos vivir en la carne. Y vimos la semana pasada, y Alex tomó este mensaje, empezando a traer este primer paso, decía él. Es como la primera estrategia o la primera realidad que presenta el capítulo 8 sobre cómo debemos vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, decía el versículo 5 y 6, tenemos que poner la mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Como ahorita cantamos, ¿verdad? Poniendo la mente y viendo a Cristo, de tal forma que al ver a Cristo, las cosas de este mundo pierdan su valor, ya no brillen. Por eso cantamos, solo Cristo, Señor, déjame ver a Cristo. O sea, ese poner los ojos allá arriba donde está Cristo, de no estar atentos tanto a la cosa de la carne. Y poner la mente en una cosa significa que hacemos de esa cosa, ya sea en la carne o en el espíritu, las cosas de la carne o las cosas del espíritu. Poner la mente significa que hacemos de esos los objetos de nuestra atención, de nuestro interés, de nuestro afecto, de nuestro propósito, de nuestra preocupación. O sea, es lo que nos envuelve, es lo que nos preocupa, es lo que ambicionamos tener, es lo que influye en nuestras vidas acerca de cómo vamos a gastar nuestro tiempo, nuestras energías, a qué nos vamos a dedicar, en qué estamos concentrados, a qué nos hemos entregado. Eso es poner la mente, eso es fijar tu vida en algo de tal forma que eso te jala. Eso es lo que estás pensando. Si nunca, bueno, yo me imagino que todos aquí, habrá algunas excepciones, pero la mayoría de nosotros hemos pasado por épocas de que dices tú, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? Y ya viene el mes y tengo que pagar la colegiatura, ¿cómo le voy a hacer? Y andas, piense y piense y piense y piense. Bueno, ya pusiste tu mente en la colegiatura. ¿Ok? Eso es poner tu mente, eso es fijar tu mente. Por eso Alex nos daba esa estrategia, decir, necesitas tener una mente saturada de la escritura, de la palabra de Dios, para que tengas tú un armazón, tengas algo de qué colgarte, tengas una estructura, un fundamento, de tal forma que puedas redirigir tu mente a algo, ¿verdad? Y que no sea así decir, a ver, espérate, estoy nomás pensando en la colegiatura. Esto me preocupa, aquí estoy, te lo traigo todo el día, no puedo dejar de pensar en ello. Y digas tú, voy a pensar en otra cosa, sí, voy a pensar en la escritura. ¿En qué? ¿En qué parte? ¿En dónde? ¿Qué pienso? ¿Qué debo de pensar? ¿Dónde es dice la escritura, todo aquello que es bueno, que es edificante, que es honroso? Debo de pensar en eso. ¿Qué? Tienes que acordarte, ¿verdad? Que Jesús le dijo, por nada estéis ansiosos. Acuérdate de los pajarillos del campo, acuérdate de los lirios del campo. Él se encarga, tú busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te va a agradar. Ok, yo tengo que poner mi mente en las cosas del Espíritu, en su voluntad, en lo que Él me dice. Ok, Señor, esto es tu voluntad, sí es cierto. Yo debo tener mi mente puesta en tu justicia, en tu obra, en las cosas que tú me llamas que yo debo de hacer. Y no en la colegiatura, ya estoy cambiando. Y tú dices, oye, qué padre, pues así funcionara mi vida, pues nunca tendría problemas. El fundamento está ahí. La escritura la tenemos que meter a nuestra vida para que de ahí la pueda usar el Espíritu. Pero el problema está, y si tú eres como yo, vivimos nuestra vida, y yo sospecho
que en la mayoría de nosotros vivimos la mayor parte de nuestra vida en la carne y no en el espíritu. Nomás piensen esto, ¿conocen ustedes personas que ustedes las ven y que dicen, esta persona siempre está hablando cosas del Señor, siempre está lleno del gozo del Señor, siempre está lleno de gratitud, siempre está alabando a Dios, siempre está viendo a Dios en todo, siempre está buscando una oportunidad del Evangelio? ¿Verdad que se notan personas así? Las ves tú y dices, te llama la atención la persona. ¿Por qué te llama tanto la atención ese tipo de personas? Porque la mayoría de nosotros no somos así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para ser así? ¿Cómo le hacemos? Suena fácil decir, llena tu mente con la palabra de Dios y vas a ver, ¿verdad? Échale ganas y vas a poder poner tu mente en las cosas del Espíritu. Yo sé, hermanos, que yo necesito ayuda, que yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Que el Señor ya nos ha dado la ayuda. Y nos está diciendo que la ayuda está dentro de nosotros. Nos está diciendo que es por el poder de su Espíritu, por la vida de su Espíritu adentro de nosotros, que entonces si nosotros logramos, y voy a usar esta palabra que no es una, no la quiero usar, pero es una palabra que te ilustra, te va a ilustrar muy bien. Si tú logras conectarte en comunión con el Espíritu que habita en ti, vas a poder estar haciendo esos cambios, estar volviendo al Espíritu cuando las cosas de este mundo jalan tu atención y jalan tu preocupación y jalan tu interés y jalan tus ambiciones. Si tú mantienes y vives en una comunión con el Espíritu, y comunión es unión, por eso quiero usar la palabra conectarte, permanecer, como dijo Cristo, ¿verdad? Permanecer en la vid, conectados a la vid, separados de Él, dijo Jesús, que nada puedes hacer. En otras palabras, el poner la mente en las cosas del Espíritu no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, con tu propio esfuerzo. Necesitas estar conectado a una fuente de vida y de poder que no es tuya, que es foránea. Y de eso se trata esta sección. Es por medio de la presencia y poder del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, si la semana pasada vimos que el primer paso para caminar en el Espíritu es poner tu mente en las cosas del Espíritu, te voy a decir, el segundo paso es que necesitas hacerlo por medio de la presencia y poder del Espíritu Santo. Como si fuera un segundo clavo. Okay, ya Alex clavó poner la mente. Ahora yo quiero clavar este clavo. Necesitas hacerlo por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Así que ahí es donde nos vamos a meter. El Espíritu Santo es poderoso y habita en nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Punto número 1. Versículo 8, 9. Vosotros no estáis en la carne. Aquí hay un sin embargo. Aquí está Pablo diciendo, pon tu mente en las cosas del Espíritu, no en la carne, porque si pones la mente en las cosas de la carne no puedes agradar a Dios. Si estás en la carne no puedes hacerlo, no puedes agradar a Dios. Pero dice, sin embargo ustedes, iglesia, creyentes, discípulos, ustedes no están en la carne. ¿Por qué no están en la carne? Dice, porque están en el Espíritu, si en verdad, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Tú estás en el Espíritu, si el Espíritu habita en nosotros. La semana antepasada vimos Jeremías y vimos Ezequiel, las profecías que hablaban del nuevo pacto donde el Señor iba a venir, iba a depositar su Espíritu en nosotros, dentro de nosotros. Jesús mismo lo prometió a sus discípulos. Anoten, Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre
Y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y noten eso. Hay que fijarse en todas las palabras de la Escritura. Para que esté con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. ¿Cuánto dura siempre? Para siempre, ¿no? Siempre es para siempre. O sea que el Espíritu Santo que Jesús ha prometido, que tienes en tu vida, que habita en ti, lo vas a tener para siempre. No va a venir y se va a ir. No llega y se va, no está a veces. No es algo que necesitas tú conseguir y meter a tu vida. Habita en ti para siempre. Una persona dijo amén. 3. Ya no sé cuántos. Ese es el tipo de cosas donde ustedes tienen que decir amén. El Espíritu Santo habita en mí para siempre. Es decir, versículo 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En significa que adentro. No os dejaré huérfanos. Esa palabra siempre ha tocado mi corazón. No os dejaré huérfanos. Jesús se está poniendo como padre. No os dejaré huérfanos. Versículo 18. Vendré a vosotros. Jesús mismo, aquí este versículo, vemos la Trinidad ilustrada. Jesús es el Hijo y Él está diciendo: no los voy a dejar huérfanos. Un huérfano es el que no tiene padre. Entonces no los voy a dejar. El Padre va a venir con ustedes. Dice: yo voy a venir y voy a estar en ustedes. Yo vendré. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? O el Espíritu Santo. Empezó hablando del Espíritu que va a estar con nosotros para siempre. Ahora dice: Jesús es el que va a venir a nosotros. Y dice que nosotros vamos a sentir la presencia del Padre en nosotros. Y la siguiente semana Abelardo va a hablar precisamente que el Espíritu en nosotros es el que clama Abba Padre. Y es Jesús mismo el que está en nosotros. Qué hermosa promesa. Hermanos, el Espíritu Santo es lo que nos hace de Dios. Esta escritura que leímos en la versión de la Nueva Versión Internacional dice: si tú perteneces a Dios porque tienes el Espíritu, va a morar en nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a Galilea, esperen ustedes, vayan a Jerusalén, esperen hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es la promesa que los iba a llenar de su poder y su presencia. Vean Hechos capítulo 2, 38, anótenlo, aquí lo van a poner arriba, ustedes anótenlo. Hechos 2, 38. Y Pedro les dijo: arrepentidos, a los primeros que les predicó, la primera predicación: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y qué dice aquí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el regalo de Dios para todos los que crean y se bautizan en arrepentimiento. Dice: porque la promesa es para vosotros. Es una promesa, la promesa de un regalo para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, tantos como para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La salvación, hermanos, no es un acto religioso. No es que tú te conviertes a otra religión. La salvación es que recibes un regalo de parte de Dios habitando adentro de ti. Recibes el perdón de tus pecados, pero no nomás eso. Recibes ahora el don del Espíritu en tu vida. Y si no lo tienes, no eres de Cristo. El Espíritu es el que hace la obra. Miren, ya se dieron cuenta que estoy haciendo un repasito teológico aquí de la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ahí les va otra. Tito capítulo 3 versículo 4. Anótenlo. No sé que no lo busquen, anótenlo mejor, del 4 al 7.
Fíjense el Evangelio y el Espíritu. Tito 3 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, la bondad de Dios en esa gracia como tsunami que nos inunda y nos cubre. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, ¿qué pasó? Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros. ¿Cómo? Abundantemente, por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Yo espero que en sus Biblias esa palabra abundantemente la tengan así circulada, subrayada, señalada con un marcador amarillo, rojo o lo que tengan. Fíjense, Él nos salva por su gracia, nos lava, nos quita la culpa y luego ¿qué hace? Derrama su Espíritu en nosotros abundantemente. Para siempre, ¿ok? Para regenerarnos y renovarnos. Nos hace renovar. ¿Qué significa? Que haces de nuevo, haces nuevo, regeneras, recreas. O sea, está hablando del nacimiento de nuevo, de nacer de nuevo. Nos hace criaturas nuevas cuando derrama su Espíritu abundantemente en nosotros. Por eso yo recuerdo mucho a Abelardo que una vez nos dijo: el mayor milagro que hay es cuando tomas una persona muerta, pecadora, contaminada, esclavizada en el pecado, y por la obra del Espíritu Santo derramado sobre esa persona es transformada en otra persona completamente diferente. Es el milagro de la regeneración, el milagro de la renovación en el Espíritu. Si tenemos el Espíritu, dice la Escritura, somos de Él. Somos de Él. Si en verdad habita el Espíritu de Dios en vosotros, entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. La segunda parte del versículo 9. Escuchen bien: el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Les voy a decir algo que a algunos de ustedes les va a parecer así como que shock. El cristianismo no es algo que decides hacer o decides hacerte. Por eso yo cuando hablo de mi testimonio, yo nunca digo yo me hice cristiano. Yo no me hice cristiano. A mí me hicieron cristiano. Me hicieron otra persona. No es en esencia una decisión, es algo que se te hace a ti, que recibes por la voluntad de Dios. Si recibes el Espíritu, eres de Cristo. Si no lo recibes, si no lo tienes, no eres de Cristo. Y nadie, escúchame bien, nadie, absolutamente nadie puede por voluntad propia hacer que el Espíritu soberano de Dios venga a habitar adentro de él. Estamos hablando que es el Espíritu Santo. Y a veces nosotros actuamos pensando: yo puedo hacerme de Cristo, tomo una decisión y ya. ¿Cómo puedes tú, con tu voluntad, con tu esfuerzo, provocar que el Dios creador del universo envíe su Espíritu y venga a habitar adentro de ti, si Él es soberano? Fíjense lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, anótenlo también, 12 y 13. Dice:
pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Y aquí muchas personas malinterpretan esta escritura. Dicen, no, es que tú tienes que tomar la decisión de recibir a Cristo. Y lo que él está diciendo, no. Los que recibieron, ni siquiera pónganle ahí entre paréntesis en su Biblia, así lo tengo anotado yo, los que recibieron, entre paréntesis, el Espíritu Santo. Se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que tienen su espíritu son los que son de Él. Si no tienen su espíritu, no son de Él, punto. Y eres hijo de Dios no por voluntad de carne, no por voluntad de una persona, por voluntad de Dios. Por eso es que Jesús, cuando se acerca a Nicodemo con él, le dice, ¿cómo le hago para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, no puedes, vato. Oye, pero si yo soy sacerdote, soy fariseo, soy tremendo aquí. No puedes. No puedes. ¿Qué le dijo? Juan capítulo 3, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces lo que está diciendo aquí Jesús, todo el que entra al reino de los cielos, entra como un bebé recién nacido. Y el que lo da a luz es el Espíritu Santo. Tú no convenciste a tu mamá que te tuviera. No existías. No participaste en la decisión, ¿verdad? No votaste, nadie te pidió tu opinión. Tú nomás sabes que un día de repente te dieron una nalgada y en un hospital y tú no supiste ni qué onda, qué pasó. Dice, así, dice Jesús, así es el nacimiento del Espíritu. Esa es voluntad de Dios, que dice, voy a generar un hijo, voy a generar una hija, voy a tomar a este cuerpo muerto, esta carne, este hombre muerto, y le voy a dar vida nueva. Lo voy a lavar y luego lo voy a recrear, regenerar. Una persona nueva va a nacer y entonces va a ser mi hijo. Somos hijos por el nacimiento, por la procreación del Espíritu Santo viniendo adentro de nosotros. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis, hermanos? Porque esta es la clave. El Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros nuestra santificación. Y cuando nosotros venimos a Cristo, nos convierte el Señor, nos salva el Señor, venimos a la iglesia y entonces empiezas a escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Y me escuchas a mí o a los otros pastores predicar y decir, hermanos, tienen que hacer esto. Hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que portarse bien. O como ahora, hay que ir a votar. ¿Ok? Hay que tratar bien a la esposa, hay que respetar al marido, hay que educar a los hijos. Entonces tú piensas y escuchas todo esto y dices, wow, o sea, tengo mucho trabajo. Y el Espíritu Santo, ahí está guardado. No, ya me regeneró, ya nací de nuevo. Ya está bien, ya cumplió. Ahora yo voy a tener que esforzarme a ser persona que debo ser. Y por eso Pablo regaña a los Gálatas tremendamente. Le dice, ustedes empezaron por el Espíritu y siguieron en la carne. Y hace 2 semanas les mencioné, no te puedes apoyar en tu carne. Si dice Pablo que se encuentra esta ley, hay una ley que dice que en tu carne no hay nada bueno. Ahí está la maldad, ahí habita la maldad. Entonces te estás apoyando en algo caído,
en algo que dice la Escritura va a ser desechado para apoyarte para ser más como Cristo. No, Romanos nos está diciendo, tú te tienes que apoyar en el Espíritu Santo, que es el que te regeneró, que es el que te lavó, que es el que te hizo de nuevo. Y ese poder está ahí para transformarte, para santificarte. Si tú cooperas con Él, lo buscas, lo procuras, tienes esa comunión y estás conectado con Él. Entonces la pregunta, ¿estás consciente tú de la presencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo percibes? ¿Percibes el agrado del Espíritu Santo cuando haces su voluntad? ¿Percibes cuando te está alentando? ¿Percibes que te fortalece? ¿Percibes cuando te ilumina la Escritura que estás leyendo y de repente dices, wow, no me había dado cuenta? Gracias, Señor, me estás mostrando verdad. ¿Percibes cuando te recuerda la verdad? Cuando trae cosas a tu mente. ¿Percibes cuando glorifica a Jesús a través de ti? ¿Lo percibes guiándote, inspirando tus oraciones, fortaleciendo tu fe, operando por medio de dones en tu vida? ¿Lo percibes cuando te trae convicción a tu pecado y cuando afila tu conciencia? ¿Lo percibes cuando te guarda de la tentación? Cuando te anima a procurar las buenas obras. El problema, hermanos, es que si tú no estás consciente de la presencia y operación del Espíritu en tu vida, por default vas a ser guiado por tu carne. Si tú no estás procurando tu comunión con el Espíritu Santo, lo único que queda en tu vida es la carne. Y dice Pablo, pero tú ya no estás en la carne, si ya tienes el Espíritu. Entonces el primer paso para caminar en el Espíritu es crecer en este reconocimiento, en esta comunión con el Espíritu. Punto número 2. O paso 2, o como quieran. El Espíritu, dice el versículo 10 y 11, si Cristo está en vosotros, si Cristo, ¿caray que no es el Espíritu el que habita en nosotros? Es Cristo. ¿Ahí lo ven otra vez? Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El Espíritu es, cuando yo digo que Cristo habita en mi corazón, ya ven que los niños dicen, ¿dónde vive Cristo? En el cielo y en mi corazón. Pues es bíblico. Si Cristo está en ti por medio de su Espíritu, entonces aunque tu cuerpo esté muerto, sin embargo dice, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. El Espíritu nos da vida de resurrección. El Espíritu nos da vida de resurrección. Es el punto número 2. Nuestro espíritu está vivo por causa de la justificación que llevó a cabo Jesucristo, por lo cual Él vino a vivir en nosotros. ¿Cuántas citas quieren que les lea? En donde dice la Escritura que Jesucristo vino para darnos vida. Dice Jesús, venid a mí para que tengáis vida. Lo repite, lo repite y lo repite. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo el mundo, sí, ya sé, cuando me muera me va a dar vida. No, Él es la vida, ya dijo Jesús. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Cuándo? ¿Ya? Asumimos, sí, me va a dar vida. No, ya te la está dando. Y si eso dice Juan 10:10, para que tengan vida y tengan vida en abundancia, quiere decir que Cristo vino para que ya ahora tengas nueva vida. Ya lo vimos en el capítulo 7. Tenemos que andar en 6 y 7. Andar en una novedad de vida es nuestro llamado. En una vida nueva. Hablamos de que Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida.
a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces esta es la obra de Cristo. La obra de Cristo es que éramos seres muertos, esclavos, ciegos, en rebelión. Nos da vida, se nos hace nacer de nuevo por el Espíritu. O sea, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Es la diferencia. Quiero que vean eso. El Espíritu viene a darnos vida. Y es una vida de una calidad excepcional. Porque es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que dice Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él. Dice, y haremos con él morada. Morada es una casa. Ahí van a estar ¿hasta cuándo? Qué carambas. Yo sé que está haciendo calor, pero no para que se me duerman. ¿Hasta cuándo va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo morada en nosotros? ¿Poquito? Amén. Pero yo quiero que lo vean así, porque a mí me ayuda a verlo así. Si es el Padre y Cristo y el Espíritu Santo, pero piensa en el Padre, va a venir a morar en ti. Ya vimos que Cristo va a venir a nosotros, ya vimos que lo tenemos a Cristo, pero el Padre, si el Padre viene, estás hablando tú que es el Dios creador del universo. Es tú mismo creador habitando en ti por medio de su Espíritu. Dice en el versículo 11, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. A ver, ¿quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu. ¿De quién era el Espíritu? El Espíritu del Padre, que fue suficientemente poderoso para levantar a Cristo de entre los muertos. Dice, si ese Espíritu habita en ti, el Espíritu que estaba en Cristo, el Espíritu que lo inspiraba a Él, y por medio del cual dice la Escritura que por el Espíritu Él hizo todos esos milagros poderosísimos, por el Espíritu que estaba dentro de Él. Tú dices, wow, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre, es el Espíritu del Hijo. Ese Espíritu Santo habita en nosotros. Esto me ha servido a mí porque mi tendencia natural es venir delante de Dios como un niño quejumbroso, chiple, consentido, que viene con su padre a decir, no, Señor, es que yo no puedo, es que yo me siento débil, es que yo estoy cansado, es que esto y esto otro, es que yo y mi carne y me gana y mi pecado. Es como si yo me imagino, ¿qué dirá el Padre cuando le venimos así? Tienes mi Espíritu. Está dentro de ti. Es el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Es el Espíritu por el cual yo te di vida. O sea, el Espíritu que salió de la boca de Dios cuando sopló vida en Adán. El Espíritu que salió de su boca cuando Él dijo, hágase la luz. Es el Espíritu que está dentro de nosotros. Y se nos dio para darnos vida. Ya tienes adentro de ti el Espíritu que te va a levantar de entre los muertos. Ya lo tienes. No se te va a dar después. Ya lo tienes ahorita, porque lo tienes para siempre. No me pidan que se los explique, porque aprendí esto estudiando para esta serie. Dice, esto es uno de los grandes misterios. ¿Cómo puede el Santo Espíritu de Dios
el Dios del universo, habitar adentro de una persona caída como yo. ¿No entiendo? Es un misterio. Lo único que puedo explicarles es: la sangre de Cristo es tan poderosa que puede hacer lo posible. Ese espíritu ya está en ti, ya está en nosotros. Su poder habita, y ¿no creen entonces que eso debe hacer toda la diferencia? Si ya tienes a su espíritu, necesitas ir a buscar allá algún recurso, algo que te ayude porque no sabes qué hacer. O sea, tienes su palabra que salió de su boca, tienes su espíritu, su poder habitando adentro de ti. Y el Señor te dice: te di mi palabra, aquí está mi voluntad escrita para que no se te olvide. Te di mi poder, que es el que te va a levantar de entre los muertos, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos. Ya lo tienes, habita dentro de ti. Ahora te voy a pedir una sola cosa: camina conforme mi voluntad. No, Señor, no me pidas eso, imposible. ¿Cómo? Yo no puedo. No podemos en integridad decir no puedo sin decir, completar la frase: Señor, yo en mi carne no puedo, pero por tu espíritu podré. Si tú me mandas que te obedezca en tu espíritu, por el poder de tu espíritu, porque tú habitas en mí, yo voy a poder. Versículo 2. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Punto número 3. Por su Espíritu podemos mortificar la carne. Miren, a la carne ya no le debemos nada. Ya fuimos liberados de la carne. Ya sabemos que la carne se va a morir, va a desaparecer. La carne, dice la Escritura, lo único que nos trae es muerte. La carne no te promete nada. Te promete placer momentáneo y después del placer momentáneo muerte. Es como si te tomaras, es como si el cianuro fuera chocolate, o al revés, si el chocolate fuera cianuro. Y esa es la sensación, ¿verdad? A mí me encanta el chocolate, ya lo saben. Cuando tú pruebas el chocolate, hay una sensación, ¿verdad? Tú pruebes un cuadrito de Hershey's, chiquito nomás, una campanita, lo metes a la boca, ¿verdad? Y te hace hacer cosas así que te lo pones y le dices: ¡ay! Y esos son los baratitos, ¿eh? O sea, imagínate que el chocolate, esa campanita, en realidad fuera cianuro, pero supiera chocolate. Eso es lo que te promete, es algo bien momentáneo, te lo tragas. ¡Ay, qué rico estuvo ese chocolate! Y luego pácatelas, o sea, muerte. Eso es lo que te promete la carne. Y miren, la verdad de las cosas, vivir conforme a la carne es más difícil, es algo pesado, es algo conflictivo, te trae problemas, te trae malas consecuencias, provocas que Dios te resista, no encuentras gracia en tu vida, no hay paz en ello. Dice la Escritura que genera confusión, genera conflicto. Eso es lo que trae la carne, eso es lo que produce en tu vida. No me la quieras pintar y decir: no, hombre, pero es que está muy difícil. Yo conozco la carne. Y tú también, si eres honesto, te vas a dar cuenta, vivir conforme a la carne te produce problemas. Pierdes tu trabajo, arruinas tus matrimonios, echas a perder a tus hijos, etcétera. Vivir conforme a la carne no trae más que destrucción, pero vivir conforme al Espíritu trae vida.
Es algo glorioso, produce vida, gozo, paz, hay buen fruto, hay edificación, produce madurez y al final hasta recompensa de parte de Dios. Todavía Dios te recompensa si lo obedeces. Tenemos obligación, porque Él es el Dios. Dice Dios, pues si me obedeces, yo recompensaré tu obediencia. ¡Wow! No nos debe nada el Señor. Ya nos dio la vida eterna, ya derramó su gracia conforme a las riquezas de la gloria de su gracia. Y luego todavía nos recompensa si lo obedecemos. La obediencia, la piedad, vivir conforme a la voluntad de Dios trae mucha recompensa. Pero lo que aquí nos está diciendo entonces es que ese espíritu de vida de resurrección, piensa en eso, el espíritu es el que me va a resucitar. Esa vida ya está dentro de mí. La esperanza de la vida eterna la tengo adentro de mí. Ese está viniendo a ti para entonces ayudarte y resistir esa carne. El instinto natural de la carne, lo natural es oponerse al espíritu. Y lo natural del espíritu, que es también oponerse a la carne. Vean Gálatas, a este sí le voy a decir que den una vuelta. Vayan a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, página 1545. Digo pues, andad por el Espíritu, caminar por el Espíritu. Y noten aquí que es andar por. En Romanos dice andad en. Aquí te está diciendo por, apoyándote por medio del Espíritu. Y dice, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu, ¿qué es del Espíritu? El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del, ¿a qué está refiriendo? Al deseo del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Está diciendo, la carne tiene deseos. El Espíritu también tiene deseos. El Espíritu genera dentro de ti deseos. Ahora, vamos a repasar. ¿Qué es la carne? La carne es lo que somos como seres caídos. O sea, lo que tú eres sin el Espíritu. Tu viejo hombre, lo que eras antes de conocer a Cristo. Y entonces lo que eras antes de conocer a Cristo, todo lo que producía tu manera de vida, todo lo que producía tu ser, eso es la carne. Es tu humanidad sin Cristo. No piensen que la carne son los malos deseos, no más. Sí son los malos deseos, pero más bien son todos tus deseos humanos sin Cristo. ¿Ok? Tus pensamientos, tus ambiciones, todo lo que estás generando adentro de ti sin Cristo. Esa es tu carne. Piensa en esto. ¿Quieres saber cuáles son los deseos y las pasiones de la carne? Piensa en el mundo que no tiene a Cristo, cómo vive. ¿Qué está generando? Mira el mundo sin Cristo, ¿qué es lo que apasiona al mundo? ¿Qué es lo que consume al mundo? Vean la televisión. Horas y horas y horas ahora, porque resulta que está la Copa de América y luego en una semana empieza la Eurocopa, entonces el mundo, y dicen los anuncios, ayer lo estábamos viendo, dice, es que el fútbol es felicidad. No es cierto. Si eres mexicano, el fútbol es dolor, angustia. Pero los deportes, o sea, hasta la política, ¿qué apasiona al mundo? ¿Qué produce? Mira al mundo, ve lo que lo consume: el poder, el éxito, el dinero, el sexo,
la diversión, el sectarismo, el orgullo, la avaricia, las cosas, el reconocimiento, la popularidad, la comodidad, el placer. Todas estas cosas es para los que vive el mundo, es todo lo que tienen. Es lo único que tienen. No nos extrañe. Eso es la carne. Y de ahí está saliendo, si tú no tienes a Cristo, eso es lo que sale de la carne. Entonces aquí la Escritura te está diciendo que el Espíritu resiste lo que sale de la carne con sus propios deseos. El otro día yo mencioné algo de que la carne, el Espíritu resistía a la carne, una cosa así. Y de una persona preguntó por la página web que entonces nuestros deseos eran malos. ¿Entonces nuestros deseos son malos? Los que surgen de la carne, sí. Y deben morir, dice la Escritura. O sea, porque no son deseos para Dios. No son deseos que buscan glorificar a Dios. No son deseos que son conforme al propósito de Dios. Entonces nuestras ambiciones, nuestras pasiones, nuestras codicias naturales sin Cristo, en lo natural, en nuestra humanidad, necesitan ser resistidas y el Espíritu las resiste. Gálatas 5:24 dice ahí: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si recibimos vida por el Espíritu, entonces debemos andar en el Espíritu. Ahora les digo que tengamos cuidado, no piensen solamente en algo tremendamente pecaminoso, piensen en la comodidad. ¿Te gusta la comodidad? Claro. Una vez me dieron un boleto gratis ahí porque me cancelaron un boleto. Equivocadamente la aerolínea me dio un boleto en primera clase y me vine en primera clase desde Chicago. A la siguiente vez que volé, ya no quería ir ahí atrás. Mi carne ya no quería ir ahí atrás. ¿A ti te gusta la comodidad? ¿Te gusta que te atiendan? ¿Te gusta divertirte, verdad? O sea, ¿es mala la comodidad? Pues no. ¿Es mala la diversión? Pues no. ¿Es malo ir al cine, por ejemplo, y divertirte un rato? ¿O ver el partido de fútbol hoy en la tarde, aunque no va a ser divertido, pero verlo? En sí no es malo. Pero cuando pones tu mente, o sea, como dijo Calvino, el problema no es que queramos las cosas, el problema es cuando las queremos demasiado. Cuando las queremos por encima de la voluntad de Dios. Entonces, si tú eres un padre de familia y amas la comodidad y llegas cansado de tu casa y tú dices, ahorita que llegue me voy a quitar los zapatos, me voy a servir ahí una limonada bien helada, me voy a sentar en mi sofá favorito, voy a prender la tele, voy a ver el partido y me voy a olvidar que existe el mundo. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo que habita dentro de ti te ama. Y el Espíritu de Cristo, tu Padre Celestial, Cristo mismo está dentro de ti, vas a estar ahí sentado y te va a decir, piensa en tus hijos. Y el Espíritu te habla y pone un deseo en ti, decir, ay, sí me gustaría pasar un tiempo con mis hijos, ahorita estaría bueno. Ya te habló. Ya te habló. Ahora tú tienes que tomar una decisión. ¿A qué le haces caso? Ese deseo de comodidad salió de tu carne, ¿verdad? No sale de tu carne así como que te levantas. ¡Wow! Me voy a levantar a las 6 de la mañana porque quiero llegar una hora temprano a mi trabajo el día de hoy. No. Sale pereza en tu carne. Pero el Espíritu Santo sí te levanta. El Espíritu Santo te despierta. Tú pídele al Espíritu Santo, Señor, quiero despertarme temprano para pasar tiempo contigo en la palabra. Te va a despertar el Espíritu Santo. Por eso es que muchos de ustedes nunca oran esa oración. Pídele que te despierte. Pídele que ponga deseos buenos en tu vida.
Pídele que despierte en ti pasiones santas y las va a levantar. Y te voy a decir, siempre te está recordando. Lo que pasa es que luego nosotros ya no escuchamos. Se te viene así como a la mente. Y tus hijos, no. Ahorita no, mañana. Al ratito, cuando se acabe el partido. Y no atendemos, y no cooperamos, y no le damos lugar. Y entonces seguimos nuestra carne, ¿y qué cosechamos? A lo mejor un momento de tranquilidad, a lo mejor un momento de descanso, pero después cosechamos las consecuencias. Después nuestros hijos nos dicen: papá, tú estabas siempre muy ocupado y no te diste cuenta que yo estaba teniendo serios problemas. Y yo no contaba contigo cuando había fútbol. El pecado siempre cosecha malas consecuencias. Y lo que es pecado no es ver el fútbol. Lo que es pecado es no hacerle caso al Espíritu Santo. Es un pecado de omisión, porque te dice: instruye a tu hijo, instrúyelo en los caminos del Señor. Y entonces cuando tú no le haces caso al Espíritu, estás pecando de omisión. Entonces te voy a decir esto: si tú eres creyente y tienes el Espíritu Santo, siempre tienes opción. Porque ahí está la Escritura: el Espíritu se opone al deseo de la carne, y el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Tú tienes, apoyándote en el poder del Espíritu, que tomar una decisión a quién le vas a hacer caso. Tú tienes que tomar la decisión de levantarte. Tú tienes que tomar la decisión de obedecerlo. Esa es la lucha, pero es la lucha por el Espíritu. Es apoyándote en el Espíritu. Es pidiéndole al Señor: Señor, dame tus deseos. Aviva mi mente, recuérdame las cosas. Soy cabezón, Señor, estoy tapado. Te pido, háblame fuerte, Señor. Recuérdame, prevénme, aliéntame, fortaléceme en la fe. Tienes que estar orando estas cosas. Tienes que estar buscando estas cosas. Eso es lo que es procurar la comunión con el Espíritu. Entonces ahí les va. Para acabar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recomendaciones. 8 recomendaciones. Una pequeña estrategia para empezar. 8 recomendaciones. Y están reburujados, Pero la primera: procura la comunión con el Espíritu Santo. Y yo sé que suena así como que muy espiritualoide, pero no lo es así. Procura la comunión con el Espíritu Santo durante todo tu día. El otro día salí de la oficina y había pasado un día así con un chorro de preocupaciones. Y salí, iba caminando por la banqueta y me di cuenta: Señor, perdóname. O sea, andaba en la carne, estaba en la oficina, estaba trabajando, pero andaba en la carne. Me sentía en la carne, estaba llevándome un chorro de cosas ahí. Preocupaciones, etcétera. Tengo que ir a una conferencia, tengo que dar un chorro de mensajes y traía yo esas ondas. Y nomás tomé una pausa, iba caminando y dije: Señor, pausa. Tú eres mi vida, tú habitas en mí. Hice una oración como esta: Señor, quiero agradarte, quiero seguirte, quiero obedecerte y no poner mi mente en las cosas de la carne. Ayúdame a crecer en esto, ayúdame a estar consciente de tu dirección, de tu presencia, de tu poder, de tu voluntad, de tus deseos. No más. Así hice una oración, iba caminando y: Señor, yo quiero aplicar esto a mi vida, Señor. Yo quiero vivir esto así, Señor. Ayúdame, perdóname. Estaba pensando en tantas cosas que ni siquiera me acordé de ti. Y no es como por arte de magia, es porque el Espíritu está ahí, pronto, dispuesto, cerca está de ti. Y sentí el aliento de Dios, así sentí el fortalecimiento del Señor. Así dijo: así aquí estoy,
habito contigo abundantemente y para siempre. Vamos a caminar. También así tan sencillo como procura tú la comunión, el contacto, el hablarle al Señor y pedirle esas cosas. Antes de ir a trabajar, cuando estés en tu trabajo, cuando vengas de trabajo, antes de entrar a tu casa. Yo le digo a los papás, antes de entrar a tu casa, conéctate con el Espíritu Santo. Antes de entrar. Por muchos años yo entraba y venía con toda la furia de todo lo que traía a descargarlo ahí contra mis hijos. Error. Número 2. No menosprecies los pequeños pasos. No menosprecies los pequeños pasos. Dios se agrada con cada pequeño paso de obediencia. Cada acto agrada al Padre, agrada al Espíritu. Así como cada desobediencia contrista al Espíritu, cada obediencia agrega y fortalece tu comunión con Él. ¿Ok? Cada desobediencia contrista al Espíritu, cada obediencia, cada acto de fidelidad, de seguirlo, fortalece tu comunión con Él. ¿Ok? Número 3. Esto es un proceso, pero siempre pensamos en el proceso de obedecer, pero yo quiero ponerte esto. Esto es un proceso de crecer en tu capacidad de discernir, de poder discernir los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Es algo en el que tú tienes que crecer en tu discernimiento. Eso me gustaba mucho cuando Roberto Troya vivía y que estaba aquí con nosotros, que le decía a la gente, hermano, es que Dios me dijo. Y decía, a ver, espérame, ¿cuál Dios te dijo? Y se quedaba la gente así, pues Dios, ¿estás seguro que era Dios? ¿O era tu carne? Y yo escucho muchas personas que dicen, no, es que me está guiando el Señor. O dicen esto, yo creo que estoy bien porque siento paz. Pues claro, el caso a tu carne vas a sentir paz. Y si tienes todo contristado al Espíritu Santo, pues nunca lo vas a escuchar. Entonces, discernir, crecer en el desarrollo de tu capacidad de discernir los deseos de la carne y los deseos del Espíritu Santo. Número 4. Haz esto la meta de tu día. Esto ha cambiado, ha revolucionado mi caminar en la santificación. Haz la meta de tu día el crecer en obediencia al Señor, en caminar en el Espíritu. Hazlo de tal forma que lo veas como algo positivo, no como, ay, no, es que la carne, es que el Espíritu. No. Qué privilegio tenemos como discípulos de Cristo de crecer en Cristo semejanza. Piénsalo así, qué buena onda. Hoy, Señor, mi meta es obedecerte, hacerle caso a tu Espíritu, mantenerme conectado con tu Espíritu, caminar en el Espíritu y no en la carne. Esa es mi meta. Ayúdame, Señor, a lograr esta meta. Un paso más. Número 5. Cuando percibas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, aviva el fuego que hay en ti. O sea, va a haber momentos como ese momento que les platico que iba caminando yo por la banqueta y que sentí así el aliento del Espíritu, la presencia del Espíritu, mi fe fue fortalecida. Ahí tengo yo que tomar un tiempo y avivar el fuego y darle gracias y alabarlo y adorarlo. Total que me fui caminando hasta donde dejo el carro ahí bien lejos para caminar. Y me fui adorándolo y alabándolo. O sea, aviva el fuego. Cuando tú percibas eso, cuando te das cuenta que el Espíritu te ayudó, que pudiste obedecer, aviva el fuego. En ese momento, tómate unos minutos, adora a Dios, alaba a Dios, dale gracias a Dios, reconoce su influencia en tu vida, etc. Número 6. Guárdate de contristar el Espíritu. Contristamos al Espíritu con nuestro pecado. Cuando hayas caído, cuando hayas pecado, corre al arrepentimiento.
Esto es una parte fundamental de mantener la comunión con el Espíritu, la razón por la que muchos de nosotros a veces ya no percibimos la presencia del Espíritu es porque lo hemos contristado. Pablo le decía a los tesalonicenses, no apaguen el Espíritu. Caray, no sé si se puede apagar el Espíritu. Sí, no está diciendo que se va, pero lo apagas. Es como si le echaras tierra, lo tienes enterrado ahí. Cuando tú caminas en tu carne, en pecado, en desobediencia, estás apagando el Espíritu, estás contristando el Espíritu. Cuando te das cuenta de eso, a lo mejor tú dices, oye, ahorita me dejaste pensando eso, que si yo percibo la presencia del Espíritu Santo en mi vida, tal vez no la percibo, y tal vez sea porque has contristado el Espíritu en tu vida, o lo estás contristando ahorita. Haz de tu vida una vida de arrepentimiento y vas a estimular la comunión con el Espíritu Santo. Número que siga. Recuérdate que la santificación es un proceso. Ok, es un proceso. Entonces, una vez me dieron este consejo para la educación de mis hijos, y después un pastor me dijo, aplica también para el trato de tu padre contigo. Y me dijo esto: no abrumes a tus hijos exigiéndoles 1000 cosas, principalmente cuando están chiquitos. Enséñales una cosa a la vez y trabaja en esa cosa. Cuando ya esa cosa ya ellos la dominen y obedezcan, enséñales otra cosa. Entonces el Señor trata con nosotros así. No quieras tú decir, Señor, el día de hoy voy a vivir como el apóstol Pablo, Señor, y voy a hacer milagros y voy a escribir la escritura. No, Señor, el día de hoy enséñame una cosa. Dame la oportunidad de obedecerte en esta área en donde no he podido obedecerte. Identifica un área y pídele al Señor victoria en esa área. Y si ese día no tuviste victoria, al siguiente día y al siguiente día, hasta que tú veas que vas caminando en victoria. Y luego le pides otra, y luego le pides otra. Es un proceso. El Espíritu Santo te va a estar marcando algo en tu vida. Tal vez quiera que el día de hoy no te desesperes, no te impacientes, no le grites a tu perro. El último. La santificación es un proyecto en comunidad. Hermanos, no estamos solos en esto. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu y nos tenemos unos a otros. Entonces tu participación, esto debe ser algo que debe ser parte de nuestra comunicación. ¿Cómo vas? Como mexicanos, miren, ¿qué ole? ¿Cómo estás? Bien, ahí la llevo. Órale, está suave, bye. Eso no te dice nada. Siéntate con tu hermano. Si vas a tomar un café, si te sientas con la persona, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Bien, estoy batallando en esta área, estoy creciendo en esta área. Fíjate, el otro día el Espíritu Santo me ayudó, logré hacer esto. El Espíritu Santo trajo esto a mi vida, estoy orando esto, te platico. Hazlo parte de tu comunicación, hazlo parte de tu plática, porque estamos en comunidad todos, caminando en el Espíritu. O sea, no queremos que camine el Espíritu allá y otro por acá y otro por acá y otro por allá. Queremos como iglesia todos caminar en el Espíritu juntos. Entonces nos podemos ayudar. Así como yo le estoy dando 8 pequeñas recomendaciones, pues yo seguro que ustedes me pueden dar muchas más. Cosas que a ustedes les hayan servido. Fíjate que este día me levanté y estuve orando, y estuve leyendo esto, estuve meditando este pasaje, hice esto de esta manera. ¡Pum! Amén. Vamos a orar. Y vamos a tener la cena del Señor. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo, dice capítulo 16 del libro de Juan, Jesús dice que el Espíritu Santo que va a venir, dice, me va a glorificar. Una de las maneras que tú puedes discernir si un mover de Dios es genuinamente el Espíritu Santo obrando, es si está glorificando a Cristo o no glorifica a Cristo.